cierta medida complementaria de la sesión que hizo Dolores, porque ambas son introductorias. Dolores hizo un recorrido histórico-político para centrar a Gramsci y yo voy a hacer una especie de corte transversal, o sea, voy a hacer una especie de mapa conceptual, si se puede llamar así, o sea, voy a sacar todas aquellas palabras, todos aquellos conceptos que nos van a ayudar después a entender tanto a Gramsci como los textos de Rejón, Moore, de Laclau, etc. Por lo tanto, digamos que es una vertiente más filosófica en vez de historia. Ya sabéis que los filósofos suelen partir de puntos, digamos, absolutos, o sea, una especie de punto fundamento, digamos, más allá del cual, o si uno no está de acuerdo con eso, es difícil que después se pueda obtener algún acuerdo. Eso es importante saberlo, porque nadie está obligado a concordar con los principios ni con la filosofía de nadie, pero sí que es importante saber dónde está el elemento de acuerdo o de desacuerdo. Así que mi primer punto es que Gramsci, y cuando de Gramsci digo también los desarrollos, que después habrá de Laclau, Rejón, parten de que no existe la naturaleza humana. No existe la naturaleza humana significa que no existe un elemento histórico, no histórico, en los seres humanos que pudiera unificarlos. Significa también que, por lo tanto, no hay un común denominador de la humanidad. Significa también que no hay algo que sea anterior a la historia y que de alguna manera determinara la historia. Significa también que los seres humanos no son portadores de derechos, es decir, que el discurso de los derechos humanos es un discurso histórico, no es un discurso por naturaleza o asociado a la naturaleza del ser humano, y por lo tanto es tanto como decir que no existe una esencia inmutable de lo que son los seres humanos. Esto es importante porque vais a ver en los textos cómo critican el esencialismo y el naturalismo. Criticar el esencialismo y el naturalismo es criticar aquellas posiciones que piensan que efectivamente sí que existe algo separado al margen de la historia. Cuando Gramsci dice, la frase está sacada de sus cuadernos, dice: el ser humano es punto de llegada y no punto de partida. Punto de llegada porque es fruto de la historia. Cuando en filosofía utilizamos estos términos y decimos esencia, sustancia, etc., la oposición es relación. Por tanto, si los seres humanos no son esencia o no son sustancia, es porque son relación, son fundamentalmente relación. Relación, a veces las palabras dicen exactamente lo que quieren decir, no es nada complicado. La relación es lo que pasa entre dos o entre más. Y por tanto decir que los seres humanos son relaciones, es decir, que son fruto de lo que hay entre las personas, ¿no? del tipo de acuerdos, desacuerdos que se tejen entre las personas. A eso se le llaman relaciones sociales. Los seres humanos son, digamos, el resultado de esas relaciones sociales. Pero, y aquí viene la segunda, digamos, base de Gramsci, las relaciones sociales las va a denominar relaciones de poder. En esto, para quienes habéis estado otras veces en los seminarios de filosofía, no es una novedad, porque lo hemos visto en otros filósofos. Por ejemplo, Simone Weil decía que todas las relaciones humanas entran dentro de las relaciones de poder. Hacía una salvedad y decía: la amistad, en momentos casi milagrosos, digamos que escapa a ese tipo de relación, pero es casi un milagro, ¿no?
Michel Foucault exactamente dice lo mismo. Aquí no hace falta que nos pongamos a analizar ni amistad, ni amor, ni ninguna de estas cosas, porque lo que está diciendo Gramsci es mucho más restringido. Está diciendo las relaciones sociales, que son las relaciones históricas, son relaciones de poder. Esas, las relaciones sociales. Es decir, la sociedad está regida por relaciones de poder. De nuevo aquí, cuando decimos relaciones de poder, pues pensad en todo tipo de desigualdad, subordinación, obediencia, desobediencia, exclusión, todo lo que puede ser nombrado de esa manera, puesto que en las relaciones de poder lo que hay justamente, digamos, es ese tipo de desigualdad. Desigualdad por la cual hay quien manda y hay quien obedece, hay quien determina y hay quien es determinado, hay quien explota y hay quien es explotado, hay quien domina y hay quien es dominado. Gramsci no va más allá de eso, no hace un análisis psicológico de por qué, por lo tanto nosotros tampoco lo vamos a hacer. Algún filósofo cuando lo ha hecho ha dicho cosas como, pues, quizá porque hay un plus de prestigio en ocupar una posición dominante en una sociedad y quizá ese plus de prestigio hace falta a veces para seguir adelante o para tener una energía superior o cosas por el estilo. A nosotros nos da igual. En todo caso, las dos cosas que tenemos que saber de Gramsci de entrada es que, una, los humanos no tienen ninguna esencia ahistórica, y dos, son fruto de las relaciones sociales que son relaciones de poder. La filosofía de Gramsci se ha llamado filosofía de la praxis, y es una denominación que habréis oído, y eso va a tener que ver con el desarrollo que voy a hacer. Porque efectivamente lo que afirma Gramsci es que los sujetos, por tanto los individuos, no son sujetos preconstituidos, constituidos antes de la historia, sino que son sujetos y son individuos, son identidades, sus identidades son fruto de las relaciones históricas, son constituidos por las relaciones históricas. Y esto a través de parejas de opuestos, justamente porque son fruto de una relación de poder. Es decir, que dice, por ejemplo, Gramsci textualmente, alguien es aristocrático en tanto lleva en él el siervo de la gleba. ¿Qué quiere decir que lleva en él el siervo de la gleba? Que lo lleva en él en tanto negado. Es decir, es aristocrático y no es siervo de la gleba. Del mismo modo que el siervo de la gleba es siervo de la gleba y no es aristocrático. Por lo tanto, a eso se le ha llamado en la filosofía dialéctica, y la filosofía de la praxis es una filosofía dialéctica. Es una filosofía que tiene en cuenta eso, que las identidades van siempre por parejas de opuestos. Y que, por tanto, si son fruto de la relación, ahí se ve aún mucho más claro, ¿no? No existe uno sin el otro. Lo que es lo mismo que decir que si cambia uno, tiene que cambiar el otro. Cambia un término de la relación y tiene que cambiar el otro. Decir esto le lleva a Chantal Mouffe a teorizar que existe en las relaciones de poder un antagonismo de base, y a ese antagonismo de base le va a dar el nombre de lo político. Atentos, porque esto sí que lo vamos a ver en los textos. Y Chantal Mouffe va a oponer lo político a la política. Así que lo político es afirmar que las identidades están construidas a través de relaciones de poder, y que esas relaciones de poder son relaciones de opuestos. Dice siempre en el terreno, ¿no? en el que se va a mover el antagonismo, siempre es una cuestión de nosotros y ellos. Y ese nosotros y ellos lo podemos ver cómo se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, yo qué sé, catalanes y españoles, o cuando decimos, pues yo qué sé, cuando se dice ahora en la política, ¿no? Pues pueblo y casta. Es eso, nosotros y ellos, es decir, se está haciendo una partición, se está haciendo un proceso de identificación a través de una relación. ¿Vale?
que son siempre formas colectivas de identificación. No estamos hablando en un terreno, digamos, personal, estamos hablando en un terreno histórico, en un terreno social. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones sí que constituyen, y cuando digo constituyen, la palabra tiene un peso, hacen a los individuos. Los individuos son fruto de esas relaciones, porque se configuran los polos de la relación. El hecho de que efectivamente los individuos existen y tienen sus identidades es lo que nos hace caer en un error, que es el error del esencialismo o de la naturalización. Dice Gramsci, todo lo que existe parece ser que tiene razón de existir. O sea, nos decimos a nosotros mismos, o pensamos que efectivamente porque existe, es natural que exista. Porque efectivamente lo tenemos bajo los ojos y le damos una especie de peso, ¿no? Sin embargo, eso sería, digamos, el error al que nos llevaría casi el lenguaje. El hecho de decir, yo qué sé, es catalán, por ejemplo, o es nacionalista, y utilizar el verbo ser, designa una identidad que es parte de una identidad colectiva, existe, y podemos llegar a pensar que existe una especie de esencia al margen de la historia por la que eso se constituye así. Esto que lo denunciaba Gramsci, y probablemente no tenía un ejemplo tan bueno como el que tenemos nosotras en la historia. Porque yo creo que una de las cosas que, gracias a la cual podemos entender todo esto, es justamente de la historia de las mujeres. Porque las mujeres han sido en la historia algo que se ha esencializado, naturalizado, y se ha dicho, ha sido el referente opuesto de hombre. Pero a las mujeres se les ha dado una naturaleza femenina, opuesta a la naturaleza masculina. Y se ha hablado de lo que es la esencia de mujer. Y se ha pensado durante siglos y siglos que las mujeres eran eso, nacían así y eran eso. Yo creo que tenemos la gran suerte para poder entender a Gramsci de poder decir que todo eso es falso. Pero si no tuviéramos ese ejemplo, así que los varones nos podéis dar las gracias de tener ese ejemplo bajo vuestra mirada, porque no podríais daros tan perfecta cuenta de que efectivamente incluso la cosa que parece más natural del mundo, que es ser hombre y ser mujer, de natural no tiene nada. ¿Vale? Y no tiene nada justamente porque ser hombre y ser mujer en la actualidad no tiene nada que ver con lo que era ser hombre y ser mujer hace tan solo 100 años. A lo mejor ser hombre todavía tiene algo que ver, porque hay resistencia. La resistencia me sirve para también tener en cuenta una cosa respecto a lo que dice Gramsci. Cuando una relación de poder causa sufrimiento, es evidente que es la parte la que sufre la que va a mover. Y es evidente que son las mujeres las que han forzado a que la relación hombre-mujer deje de designar lo mismo, que los hombres y las mujeres empiecen a ser otra cosa. Pero justamente porque existía esa experiencia de sufrimiento, es decir, esa pasionalidad adscrita al antagonismo. El antagonismo sin esa pasión no daría luz a lo mejor a un movimiento como el que daba. Pero justamente las mujeres, en ello nos iba la vida, en ello nos iba el futuro, la felicidad, la libertad y todo lo demás. Por lo tanto, hemos tenido que decir que las mujeres no eran eso que la historia casi eterna de las mujeres nos decía que tenían que ser las mujeres. Hemos tenido que contradecirlo. Bien, os diré que Gramsci en este sentido no tenía el ejemplo de las mujeres, pero utiliza un ejemplo que me ha gustado mucho. Dice Gramsci, para ejemplificar que no existe, digamos, esa naturaleza humana o esa humanidad que pueda dar universalidad a ningún valor humano, pone el ejemplo de cómo el imperativo categórico kantiano
que aparentemente es un imperativo categórico que está basado en la universalidad, sin embargo, no es universal. Si recordáis, el imperativo categórico es el que dice actúa de tal manera que desees al mismo tiempo que lo que tú haces se convierta en ley universal. Ese es el imperativo categórico, que es un imperativo que designa, digamos, qué es un acto moral y lo designa sin decir qué es lo que tienes que hacer, solamente subrayando la modalidad que tiene que tener lo que tú haces para que sea una acción moral. Actúa de tal manera que desees que lo que tú haces está. Entonces dice, sí, claro, el ejemplo es de Gramsci, dice, y entonces, claro, lo que sucede es que el marido celoso la mata y dice, la mato porque yo desearía que esto fuera ley universal. Y bueno, pues me ha parecido gracioso que él ponga este ejemplo, sin tener otra cosa en cuenta, porque efectivamente ahí te das cuenta de que ese imperativo no tiene una base universal, no la tiene. No existe, digamos, esa base esencial, ¿no?, que daría un contenido único a la moral, sino que es la moral del macho la que dice yo también querría que todos los machos se comportaran de esta manera. Bien. Sí. Yo creo que también hay esta especie de antiesencialismo de Gramsci que Chantal Mouffe lleva, digamos, a sus últimas consecuencias, porque Gramsci sí que sigue creyendo que la desigualdad viene de alguna manera promovida por un desarrollo desigual. Gramsci sí que sigue pensando, tanto que un marxista clásico, en que no es porque haya una naturaleza humana o psicológica, etcétera, sino que sí que hay unas relaciones de fuerza, digamos, de fuerza económica, ¿no?, que hacen que haya una cierta desigualdad. Chantal Mouffe no. Chantal Mouffe esto lo niega total, absolutamente. Y además yo creo que Chantal Mouffe ahí incide en el hecho de que, y Gramsci, ¿no?, de que toda relación de subordinación, subalternidad, toda relación de fuerza desigual, toda relación de poder desigual, tiene una morfología especial que es una construcción social histórica. Que eso creo que es interesante decirlo, ¿no? O sea, porque, como has dicho muy bien, Maite, no estamos hablando de individuos, de personas, estamos hablando de identidades colectivas, de alguna manera, ¿no? ¿Pero eso no implica la naturaleza humana? ¿Qué? Hablar de relaciones sociales no implica hablar de naturaleza humana. Bueno, pues no hay naturaleza. No, si es social no hay naturaleza humana, pero luego dices relaciones sociales. Como que ya hay, estaría implícito que hay... De todas maneras, yo hay una cosa que del punto de partida de Maite que ha dicho que creo que, bueno, que ha sido algún exceso didáctico, ¿no? Porque sí que hay algo que los humanos compartimos, es la capacidad de lenguaje y de simbolización y de imaginación. Eso es fundamental. ¿No? Porque para cazar un mamut hacía falta unir imaginación. Yo decía que no hay base para hablar de los derechos humanos, no hay base para establecer que es una cuestión de fe, no se cree o no los derechos humanos, o que la Forte o que Banca te va a devolver las preferencias. Es una cuestión de imaginación, ¿no? De imaginación histórica. El dinero es eso, no cree que eso tiene valor. El asunto es que estas identidades colectivas, como decía antes, aparecen como construcciones, y estas construcciones, de alguna manera, tenemos que tener claro que son construcciones que tienen una fecha de nacimiento y por tanto tienen una fecha de caducidad. Es eso lo que se está diciendo al hablar de identificación colectiva que responde a la historia, que nació en un momento determinado y que por tanto no es eterna. Foucault lo dice con una frase que a mí me gusta mucho, dice: todo lo que ha sido construido históricamente puede ser destruido políticamente. Gramsci dice casi lo mismo, dice: tan difícil como construir es destruir, porque las relaciones son invisibles, porque las relaciones no es lo que pasa, no es algo que tienes y que es una sustancia dura, ¿no? La relación es lo que transita.
Bien, así que si se trata de saber también cómo destruimos algunas cosas, pues hay que saber también cómo han sido construidas. Así que voy a intentar explicar. Cuando se dice que las identidades son fruto de las relaciones, o se crean a través de las relaciones es algo que se manifiesta a través de las prácticas. Pues la palabra práctica tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. La práctica son comportamientos. Yo voy a utilizar práctica, comportamientos e incluso una cosa que utiliza Gramsci, que es formas de vida, que es una designación que también utilizó otro filósofo, Wittgenstein. Pues, prácticas, comportamientos y formas de vida. Lo que hay que tener en cuenta es que la práctica o el comportamiento es lo que de verdad hacemos y no aquello que creemos que hacemos. Quiero decir, no hay un elemento de conciencia en la práctica, lo hacemos y ya está. Lo hacemos así porque así es como lo hacemos, porque así es como nos movemos, porque así es como nos comportamos. Se podría decir que es inconsciente, pero no estoy poniendo un término psicoanalítico. Estoy diciendo que en todo caso puedes comportarte de una determinada manera y no ver cómo te estás comportando. De hecho, lo sabemos cuando viajamos a países extranjeros, y sobre todo muy extranjeros, que los comportamientos de los demás nos resultan sorprendentes. Podemos describirlos, no nos parecen naturales, no nos parecen evidentes, porque todo eso es lo que nos parece lo que nosotros hacemos, y sin embargo los otros sí que los señalamos con el dedo. Por tanto, hay una, digamos, invisibilidad casi acerca de cuáles son las reglas del comportamiento por el cual actuamos. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una serie de puntos por los que creo que Gramsci está hablando de prácticas o de comportamientos y que tienen todas ellas en común. Una, que pertenecen a una cultura. Pertenecen a una cultura porque pertenecen a un momento histórico y a una cultura en particular. Ahí, de nuevo, no todos los humanos nos comportamos de la misma manera, porque no hay un esencialismo de ese tipo, sino que los comportamientos son diversos según la cultura, según la historia. Segundo es que tienen reglas que quizá nosotros desconozcamos de los nuestros propios, pero reglas que nosotros ante comportamientos ajenos podemos describir. Tercero es que estas reglas implican un reparto de roles. Como estamos ante una práctica y ante una relación, implica un reparto a dos, una diferenciación. Y cuarto, se incorporan a nosotros casi como una evidencia, como una cosa de sentido común, es decir, nuestro sentido común nos hace que actuemos de una determinada manera y nos parece de sentido común actuar de esa manera. No somos muy difícilmente podemos señalarnos a nosotros mismos, es casi como si nos tuviéramos que ver nuestros propios ojos, ¿no? Uno no se ve sus propios ojos, no ve su propia calidad de mirar, ¿no? Yo voy a poner ejemplos de comportamientos para que veáis a lo que me estoy refiriendo y veréis cómo me estoy refiriendo a cosas a las que le podéis aplicar todas estas cosas, de que son culturales, de que tienen reglas. Por ejemplo, ir por la calle, andar por la calle. Esto es una cosa que depende de una cultura, depende de un momento histórico, tiene sus reglas, nos parece lo más normal del mundo ir así por la calle, pero no siempre se ha ido así y no en todas partes van así por la calle. ¿Vale? No lo voy a repetir en cada cosa. O asistir a un concierto, por ejemplo. La manera de asistir a un concierto. O la manera de tratar a los animales. O la manera de hacer el amor. O la manera de asistir a un seminario. Es decir, esto, por ejemplo, nuestro comportamiento aquí actual, es el comportamiento que nos parece normal. Nos parece que es así como tenemos que comportarnos. Y esto que nos parece normal, que yo esté hablando, que me estéis callados, que me estéis mirando, etcétera, etcétera, es algo que alguien ajeno, digamos, a esta sociedad podría describir en sus reglas. E implica roles. Yo hablo y tú te callas, yo soy la que doy la clase, etc. Vale. Pero a esto le vamos a añadir una dificultad. La dificultad es que a las prácticas o los comportamientos no verbales, que son los que yo he señalado aquí,
vamos a añadir los comportamientos verbales, o sea, lo que se llama el discurso. Y ahí sí que entramos de lleno en la interpretación que la Cloud Move van a hacer de Gramsci, en la teoría del discurso. A los comportamientos verbales los voy a llamar, como lo utiliza a veces Move, que es con el nombre que le da Wittgenstein a esto. Lo voy a llamar juegos del lenguaje. Juegos del lenguaje es una expresión que inventó, que acuñó Wittgenstein para nombrar justamente el tipo de comportamiento verbal y señalar que es un comportamiento también reglado, también con sus reglas, también cultural, también asignando roles y también incorporándose como si fuera, digamos, la cosa más normal del mundo. Cuando hablamos y aprendemos los juegos del lenguaje, no aprendemos el castellano, aprendemos los juegos del lenguaje del castellano. Aprendemos cuando te tienes que hablar, cuando tienes que callar, cuando tienes que decir esta frase, cuando no tienes que decir esta frase, etc. Pongo ejemplos de juegos de lenguaje: contar un chiste, o narrar una anécdota, saludar, tomar la palabra en un seminario, defender a un acusado o consultar a un médico. Todo eso son prácticas lingüísticas, prácticas verbales, juegos de lenguaje, que según la sociedad están normados, tienen una serie de reglas. En la historia de la filosofía, el siglo XX comenzó con lo que se llamó el giro lingüístico, que fue este modo de entender que la filosofía tenía mucho que decir sobre el lenguaje, a partir de Wittgenstein, y luego hubo alguien que dijo una cosa muy interesante, que fue un inglés que se llamaba Austin. Austin escribió un libro que se llama Cuando decir es hacer, y explicó que existía algunos juegos del lenguaje tenían una particularidad particular, que es que eran performativos. Performativo, la palabra performativo viene de performance, ¿no?, de actuación, pero lo que se quiere decir es que existen juegos de lenguaje que por el hecho mismo de decir determinadas palabras estás haciendo un acto, estás, digamos, sellando un acto, identificando algo, de tal manera que antes no existe esa identificación y después sí. Pongo un caso, los casos que ponía Agustín eran fáciles, por ejemplo, casarse. No, vas a casarte, entonces, que sí quiero. Ese sí quiero no es el mismo sí quiero que yo puedo contestar ahora a alguien si me dice que quiero ir al cine, digo sí quiero, no. Ese sí quiero configura que tú eres una persona casada a partir de ese momento. Por lo tanto, ahí el juego del lenguaje de casarse es un juego performativo. Es decir, tiene consecuencias en la realidad. Y esas consecuencias son consecuencias, en este caso he puesto este caso, de identificación. ¿Por qué es interesante esto? Porque yo pienso, hago un poco una... ya me dirás si es una hipótesis que me estoy extendiendo o no, pero yo pienso que Move lo que va a decir es que todos los juegos de lenguaje, todos los comportamientos verbales o no verbales, en el plano de las relaciones de poder en las que estamos, tienen carácter performativo. Y que por lo tanto, si nos preguntamos cómo se construye una identidad, tendríamos que contestar a través del discurso y a través de los comportamientos no verbales, en su perspectiva performativa. ¿Estoy siendo clara? Que igual podría traducirse, a lo mejor acercarse más a constructiva, o sea, sí, lo que pasa es que la palabra nos va a salir. Sí, pero para que se ya. Quiere decir que tiene un carácter constructivo. Es un acto que construye, ¿no? 'no? 。  Por ejemplo,
y ahora los ejemplos los he sacado de varios sitios. El ejemplo de Foucault, que os pasé unas hojas, ¿no? Sí, el discurso de la psicología, que después pasa también a ser discurso del sentido común, acompañado de determinadas prácticas que aparecen tanto en la legislación como en los comportamientos humanos, etc., permiten decir soy homosexual o eres homosexual. Ese soy homosexual o eres homosexual lo que hace es ese discurso tiene un carácter performativo. Es decir, ese reconocimiento, esa designación construye una identidad. Si un discurso de la política en un momento determinado habla de ser independentista o ser nacionalista y no ser nacionalista, decir soy nacionalista o soy independentista es una manera de construir una identidad. Es decir, yo estoy performando con la misma alocución que estoy haciendo, estoy construyendo eso. También, por ejemplo, simplemente que las identidades hacen historia también. No solamente son hechas por la historia, sino que construyen historia ellas mismas, ¿no? Claro. Es eso. De tal forma que, entonces, lo que está haciendo, digamos, la filosofía de la praxis gramsciana es decir que las identidades construidas son construidas a través del discurso y a través de otras prácticas, fruto de esas relaciones, como algo que no es anterior a la práctica y como resultado, por lo tanto, que no han existido siempre y no existirán siempre. Este es la cosa. Claro, de nuevo, tened en cuenta algo, y es que cuando nosotros participamos de las prácticas de una sociedad, de los comportamientos de una sociedad, los naturalizamos. Quiero decir que a nosotros nos parece normal, tan normal que el ejemplo que traíamos aquí es el ejemplo... Que no se ofenda a nadie, primero que nadie. No. Es una broma, pero que no tiene ánimo provocador. Sabéis que el Ayuntamiento de Valencia ha elegido 44 nombres de 44 mujeres para calles y plazas, etc. Pues bien, ha elegido uno de una tal Margarida Borràs y dice que es una precursora, siglo XV, precursora de la defensa de los derechos LGTB. El movimiento o una precursora. ¿Sabéis lo que es el LGTB? Es un movimiento lambda. Foucault pone un ejemplo con más distancia, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Que ahí que a nosotros nos parece normal hablar de esa manera, pero nos parece normal, cuidado, porque es que tampoco sabemos hablar de otra manera. Es donde hablamos, los juegos del lenguaje no son una incorporación una vez yo ya sé castellano. Es mi manera de hablar el castellano y mi manera de entenderme con los demás. Entonces, cuando dice Foucault, por ejemplo, que es una locura decir que la homosexualidad, y esto se puede leer en los libros, la homosexualidad estaba permitida en Grecia, la Grecia clásica. Eso es una ucronía. Un anacronismo, total, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad de ser homosexual hoy, esa realidad que me permite preguntar, decir, eres, no eres, es, no es, etc., esa pareja de opuestos homosexual, heterosexual, existe hoy, tiene sus identidades hoy, es fruto de una cultura, es fruto de unas reglas, es fruto de una cosa, pero ni existía, ni a lo mejor existirá.
Por lo tanto, yo no puedo hacer. Pero esa es la lectura que efectivamente es la lectura absolutamente anacrónica que se hace. Pero se hace porque nos movemos, digamos, con las palabras y con los discursos que conocemos, ¿no? Yo puedo, Sí. Por ejemplo, yo cuando estaba en activo siempre solía corregir a mis alumnos y alumnas que tienen, bueno, pero eso lo hacían los alumnos y lo hacían el profesorado y en general la sociedad. Por ejemplo, cuando la prensa sale, los primeros valencianos, los de hace de 3000, los que habitaron el Bongo 1000 años antes de Cristo, los primeros valencianos. Valencianos no, serían iberos o lo que fuera, pero valencianos no lo eran. Es una manera, como decía Maite muy bien, de que de alguna manera la historia traza una perspectiva. La historia, más que dar un sentido de futuro, que también lo da, pero eso lo dan más las ideologías a veces, la historia traza una perspectiva y justifica a posteriori. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los historiadores intentan buscar continuidades. Y es así, y entonces se cae en forzar unas semblanzas, unas continuidades, unos antecedentes que son una manera de hilar un discurso, como ha dicho muy bien Maite, ¿no? Es una manera de construir un discurso, pero un discurso que se construye sobre un material totalmente fragmentario, totalmente disperso, totalmente... que el sentido se lo pones tú cuando haces la perspectiva de la historia, pero no existe. La contemporaneidad que sea la historia clásica, como la haces de la contemporaneidad. Eso no quiere decir que no haya otras formas y que no haya que tener cuidado con estas cosas, o sea, quiere decir que precisamente a lo que llama MOVE, ¿no? Y Gramsci muchísimo, y MOVE, etcétera, es a que tengamos una perspectiva crítica, a que tengamos un extrañamiento de eso, porque si no naturalizamos las identidades, y lo malo de naturalizar la identidad no es la identidad, sí, es la identificación. Es que luego uno se hace, yo qué sé, yihadista, voy a poner yihadista, vamos a decir cosas más cercanas que pueden que luego se va, ¿no? Luego vienen todos los procesos de identificación excluyentes, ahí viene la palabra porque las identidades son relacionales y son excluyentes. Es decir, insisto, por ejemplo, luego si queréis lo hablamos, sucesos de colonia, a ver, movimiento feminista y grupos de hombres, etcétera, etcétera, norteafricanos, no sé qué sé más, que producen, o sea, son dos identidades que hay que ver ahí lo que ha pasado y hay que ver en qué medida los derechos de los inmigrantes y los derechos de las mujeres se combinan o no se combinan, ¿no? Bueno, abro eso, ¿no? Es decir, porque las identidades son excluyentes. Bien, sigo. Desde mi punto de vista, Foucault dice esto con una expresión que a mí me parece que es muy clara, es de esas frases que me parece que son claras. Él escribió un libro que se llamaba Palabras y Cosas, pero en definitiva lo que está diciendo es que la identidad colectiva, la identidad histórica, social, ni es una palabra ni es una cosa. Y es interesante que veamos que se pone en el filo de ni lo uno ni lo otro. Y es interesante incluso por las consecuencias, por lo menos en lo que lo voy a hilar yo, ¿no? Decir que no es una cosa porque es menos que una cosa, significa que una cosa es algo que se permanentiza. Una identidad es menos que una cosa porque no se permanentiza, ¿vale? Porque no es una roca dura. Pero es más que una palabra, y esa es la que me interesa a mí decir. Decir que es más que una palabra significa que va a tener una realidad, y que esa realidad va a ser consistente. No una realidad ahistórica, pero una realidad. Y por lo tanto, no es mediante una batalla ideológica, no es porque uno quiere cambiar las cosas en solitario, como va a cambiar una identificación. Las identificaciones son menos que cosas y se pueden cambiar, pero no las cambia un individuo, las cambia una sociedad, porque tiene que cambiar la forma de comportarse. Puesto que es el referente de un comportamiento, yo tengo que cambiar el comportamiento, pero el comportamiento no lo cambio yo individualmente, el comportamiento es el comportamiento de una sociedad. Si se encierra a los locos,
se constituyen los locos. Si se cierran los manicomios, hay algo que desaparece, aparece otra cosa. Y por lo tanto, claro que se pueden cambiar los comportamientos, pero no tiene la facilidad de una lucha ideológica por la cual yo pienso que rápidamente algo lo podría cambiar. No solamente eso, sino que además, diciendo que es más que una palabra y menos que una cosa, también me ayuda a entender una de las cosas que dice Errejón en las clases que da sobre hegemonía, y que lo dice varias veces. Él dice, las identidades colectivas ni son un engaño ni son una revelación. Fijaros porque es importante, quiero decir, es importante porque a lo mejor hemos sido llevados durante mucho tiempo a creer lo uno o lo otro y además lo ves continuamente en los papeles. No es un engaño significa que los 2 millones de nacionalistas catalanes no están engañados por TV3, por el gobierno de no sé qué, por el dinero de no sé cuántos y por el no sé. El oro de Moscú. Tampoco, El oro de Moscú. Pero, y esto es, por ejemplo, como los ve alguien desde fuera. Esto yo lo estoy discutiendo todos los días en Facebook con unos y con otros. Es decir, desde Madrid se puede decir, es que están engañados, están engañados. Es decir, están alienados. Atentos, porque Gramsci, esto lo dicen, yo no soy una especialista en Gramsci, pero todos los libros de Gramsci dicen machaconamente, Gramsci jamás de los jamases, utilizó la palabra alienación. Nunca. Luego, no hay personas alienadas. No hay personas engañadas. O sea, las identidades no son engaños. No es que no haya personas engañadas. Las identidades no son engaños. ¿Vale? Pero tampoco es el ser nacionalista, como a lo mejor algunos nacionalistas recalcitrantes lo verían desde Cataluña, como una revelación. Finalmente he entendido lo que de verdad soy. Así que ni revelación ni engaño. No puede ser lo que de verdad soy, porque no soy nada más que fruto de una relación, fruto de una política y fruto de un momento histórico. Por tanto, no hay una revelación de esencia, pero tampoco engaño. Y esto lo permite no esta vez. Bien, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hace una práctica verbal o no verbal en concreto para construir una identidad? Pues yo lo veo de dos maneras. Uno, lo que hace un comportamiento no verbal, pero en el verbal se entiende mucho más, es que un comportamiento verbal, un juego de lenguaje, selecciona determinados aspectos de la realidad, los señala, los empaqueta, ¿no? Y los nombra. ¿Vale? Cuando yo digo esta persona es homosexual, yo he señalado distintos aspectos, los he sacado del resto, los he empaquetado y los he nombrado. No estoy diciendo que allí no hubiera esos elementos estaban allí, pero no estaban agrupados, no estaban como correlato de un juego de lenguaje, estaban diseminados y por tanto no se veían así. Otra manera de entenderlo, por ejemplo, es con una metáfora. Un juego de lenguaje es como unas gafas, pero nadie ve sin gafas. O sea, lo que hace un discurso cuando construye una identidad es que visibiliza, hace visible determinadas diferencias, las señala, las localiza, las nombra y hace además que una sociedad entera hable de eso y lo señale y lo nombre de esa misma manera. Chantal Mouffe tiene el grandísimo acierto de poner una cita al principio de su libro La paradoja democrática, que es un verso de lo más conocido para nosotros y que con ese también os puede ayudar a entenderlo, que es el verso de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el camino no es anterior al andar. Ahora bien, el camino
sigue determinados puntos, y esos puntos sí que preexistían. Esa piedra, ese árbol, ese arbusto preexistían, pero no dentro del recorrido del camino que yo hago. El caminante lo que hace es que selecciona, empaqueta y nombra, y dice, ese es el camino. Es obvio que no hay solo un camino. Es evidente que no hay solo un camino. Como decir que la clasificación heterosexual-homosexual es la única clasificación posible. Es evidente que no. Es evidente que son reales. Es evidente, como dice Dolores, ¿no?, que el problema, el peligro de las identidades es que te identificas sin ser consciente de lo que te estás identificando. Y a eso le da realidad. Pero efectivamente, caminante no hay camino, se hace camino mental. Y a eso le vamos a sumar otra palabra, otro palabra filosófico que también se emplea aquí, que es pragmático, pragmatismo. Este también lo empleamos. Además de performativo, pragmático. Y además, fijaros que suena como lo de la filosofía de la praxis y tal. La filosofía pragmática, resumo, dice lo siguiente. Dice, una palabra, una idea o un discurso es siempre la respuesta, la solución a un problema. Es decir, cuando los humanos inventan, ¿no?, en el terreno del discurso o inventan en el terreno de las ideas, lo que hacen es responder a un problema y ofrecen eso como una solución. Se llama pragmático porque la verdad de esa solución solamente se mide a través de la práctica. Pero es una verdad que no es absoluta. Si yo digo que ese es el camino, estoy diciendo que ese es un camino, y si tú lo recorres y a través de ese camino llegas a donde quieres llegar, ese camino es verdadero. ¿Es la única verdad? No. Es una. Pero es verdadero. Es verdad que ese camino me lleva ahí. Es la diferencia, a través del pragmatismo, entre mapa y territorio. El territorio lo tiene todo, y el mapa selecciona. Todo esto es para deciros que lo que hace un comportamiento es seleccionar. Selecciona. Decir homosexual, heterosexual es un mapa. Decir pueblo, casta es un mapa. Decir catalanes, no catalanes es otro mapa. Y no son los únicos mapas posibles. Es la solución política que se da en un momento determinado en una situación. Claro, evidentemente eso después se transforma en evidencia, bueno, lo que he dicho antes. Entonces vamos ahora al nivel de la política, ¿no? Yo os he dicho antes que Chantal Mouffe hace la diferencia entre lo político y la política. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Pues por una parte dice que las relaciones humanas son lo político, las relaciones sociales, cosa que, por ejemplo, pues yo qué sé, hasta nosotros le habíamos dicho a las feministas hace mucho tiempo ya, ¿no?, cuando hablábamos de lo privado como político, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, lo que está diciendo es que existe, digamos, la sociedad está configurada a través de esas relaciones de poder, y eso es el nivel de lo político. Ahora bien, al estar configurada por esas relaciones de poder, lo que hay es un antagonismo de base, una confrontación de base. La política es la domesticación del antagonismo, un modo de hacer que el antagonismo no lleve a un terreno de juego en el que sea amigo-enemigo, sino que sea todo lo más adversarios. Y por eso cambia de la palabra antagonismo, pasa a la palabra agonismo. Y dice, la política propone, o sea, lo que hace es visibiliza un agonismo, de tal manera que no tenga, digamos, la virulencia del antagonismo. Yo digo una cosa, yo creo que cuando define así la política, evidentemente está pensando en términos de política democrática, es evidente, pero si no, no se entendería. Pero a mí no me ha chocado tanto, porque si recordáis, cuando leímos a Hannah Arendt, también Arendt piensa que la política es la esfera pública
que ha existido en algunas culturas y en algunos momentos históricos y que no ha existido en otras. Y que por tanto a eso, digamos, hay una identificación entre lo que es la política y la política democrática, o la libertad, o la esfera pública, se llama la esfera pública. Entonces, es la creación de una esfera pública donde se dirimen nuestras diferencias, donde las diferencias se pueden confrontar y no llegar a las manos. Eso es, digamos, el nivel de la política. Yo solamente, sí, es por dar también un poco de contexto histórico, porque Chantal Mouffe sigue en esto, digamos, a Carl Schmitt. Entonces Carl Schmitt era medio nazi, medio entero, que Carl Schmitt es un pensador que, digamos, uno de los pensadores de cabecera, ¿no?, de la antidemocracia, ¿no?, del pensamiento antiliberal y antidemocrático desde el punto de vista totalitario del nazismo, ¿no? Entonces Carl Schmitt decía que la democracia tiene una debilidad de fondo, y es que se basa en la dinámica amigo-enemigo. Y entonces la democracia, digamos, está anulada porque la política está basada en la lucha amigo-enemigo, la confrontación amigo-enemigo. Y que la democracia, en la medida en que necesita la libertad y la igualdad, niega el amigo y el enemigo. Por lo tanto, niega la política, niega el conflicto. Por lo tanto, no está por la democracia, está por regímenes autoritarios, etc., ¿no? Entonces, Chantal Mouffe recupera, no solamente Chantal Mouffe, hay bastantes pensadores y pensadoras, por ejemplo, Hannah Arendt también, ¿no?, contemporáneos, que Carl Schmitt fue un gran pensador, aparte de que fuera medio un filósofo de cabecera, digamos, era un gran pensador. Entonces, Chantal Mouffe piensa que la democracia no puede negar el conflicto, porque lo que niega el conflicto niega la política, y en ese sentido no puede negar la dialéctica amigo-enemigo, porque si niega la dialéctica amigo-enemigo, se ha acabado la política. Estamos ante un juego de neutralidad, de consenso. Consenso entendido no como lo hemos entendido en España, que también. Vale, perdón. Entonces recupera la idea de adversario en vez de enemigo. Vale, perdón. Lo has adelantado. Bien, antes de llegar a lo del consenso, yo quería llegar al contraeconomicismo. Muy bien. Porque una vez diferenciados esto de lo político y la política, lo que creo yo que están diciendo es que en modo alguno lo político determina la política. Es decir, esto textual, ¿no?, de Gramsci, no hay ningún hecho social que lleve en sí mismo su propia explicación. No hay ningún antagonismo que lleve en sí mismo su propia expresión política. La expresión política del antagonismo puede ser de formas muy diversas. Por lo tanto, ningún antagonismo determina una forma de agonismo. Ninguno. Y esto, está claro que hay una diferencia entre Gramsci y Mouffe. Yo me voy al final, a Mouffe, ¿no? Aunque, por ejemplo, esta cita de Gramsci, de alguna manera, le daría la razón a Mouffe. Dice lo siguiente, hablando Gramsci de la Revolución Francesa y diciendo que la Revolución Francesa no es la expresión política de un conflicto de clase en la estructura económica. Ahora verás cómo no lo dice así y dice una cosa muy parecida. Dice Gramsci, 1789, el equilibrio no se rompió por la miseria de un grupo social, sino por el prestigio de un grupo. Por lo tanto, no es la miseria de las clases bajas la que determina el estallido, la ruptura de la armonía en 1789, sino que es el prestigio de un grupo político, de un grupo intelectual, de un grupo cultural, etcétera, quien determina esa ruptura. Esto significa entonces que no podemos decir, no podemos pensar, y lo veremos cuando veamos también la hegemonía y todas estas cosas, no podemos pensar que la economía, esto que los discursos marxistas han dicho durante tanto tiempo, que la economía es la determinante de los hechos políticos. No podemos seguir entendiendo la política como economía, estructura, superestructura,
y la superestructura como algo reflejo de la estructura, etc. Todo esto lo veremos porque veremos Althusser, lo que dice la Christine Wisser-Glucksmann y todas estas cosas. Vamos a un ejemplo que es un ejemplo que pone Rejón. Dice, por ejemplo, siempre combatiendo, ¿no?, esta idea del engaño y combatiendo esta idea de la alienación. Cuando alguien dice no hay más tonto que un obrero de derechas, está queriendo decir que efectivamente su posición en la relación económica debería determinar una posición política, y si no lo hace es porque es imbécil. Por eso no hay más tonto, porque está engañado, porque está alienado. Como nosotros todas estas palabras las hemos retirado, atentos, hemos retirado la alienación, hemos retirado el engaño, etcétera, etcétera, no podemos analizar las cosas de esta manera, no podemos decir estas cosas, no podemos seguir pensando que es la economía la que explica justamente los movimientos revolucionarios o las opciones políticas. Otra cosa es, lo que dice Gramsci, dice, sin embargo, a toro pasado, es evidente que yo siempre puedo preguntar, ¿y esto a quién beneficia? Y como a toro pasado siempre puedo señalar a quién beneficia, hay una especie de razón económica que cae por su propio peso. Fijaros que, bueno, Gramsci desde luego no conoció a Simone Weil, pero a mí me lo ha recordado muchísimo. Cuando Simone Weil dice, claro que en las guerras hay beneficios económicos, pero no es eso lo que las desencadena. Bueno, yo os digo tal cual, quiero decir como lo dice, no es eso lo que la desencadena. Está diciendo eso Simone Weil. Está diciendo, hay otra cosa, hay una cuestión de prestigio, hay otras cosas. Al final de la corrida, yo puedo establecer una razón económica de que hay aquello que ha pasado. Y claro, cae por su propio peso. Siempre hay alguien que se beneficia. Siempre hay alguien que se beneficia de la revolución, siempre hay alguien que se beneficia de un movimiento político, siempre. Pero lo que hace el marxismo, que Gramsci llama infantilismo, es decir, ¿a quién beneficia? A esos. Esos están en la causa de lo que ha pasado. Esos son el origen. O sea, digamos, aquellos beneficiados son los que yo pongo como los que desencadenan el proceso. Y a eso lo llaman, eso es infantilismo. Bien. Cuanto peor mejor. ¿Qué? Cuanto peor mejor. Sí, claro. Esa ha sido otra de las lógicas de la izquierda, por ejemplo, en este país durante mucho tiempo, ¿no? Cuanto peor mejor, porque cuanto más miseria haya, cuanto peor estemos, cuanto más pobres haya, más cerca estamos de la revolución. Bien, resumiendo lo que he dicho, la política, o sea, el nivel de la política, lo que hace es que construye el terreno de juego, porque construye las identidades y construye los caminos por donde hay que pasar. A eso es a lo que llamaremos, aunque no lo voy a tocar aquí, construye una hegemonía. La política construye hegemonía. Pero como eso lo de la hegemonía es lo que vamos a tocar el próximo día, entonces vamos a darle la vuelta entonces a no hay más tonto que un obrero de derechas. ¿Qué es lo que dice Owen Jones? ¿Os acordáis que hubo un programa de Évole con Owen Jones, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que dijo? Dijo que Margaret Thatcher hizo que los obreros se vieran a sí mismos como clase media. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que construyó una identidad. Esa fue su fuerza. Por eso, el otro día Raquel citaba una cosa que siempre dice Raquel a propósito de que Tony Blair fue lo mejor que hizo Margaret Thatcher. Porque Tony Blair se movió en el ámbito de las identidades, en los caminos ya recorridos y ya señalados, justamente por la política de Margaret Thatcher. Si los convence de que son clase media, ¿a quién coño van a votar? Claro, pero es que los constituyen tanto clase media. Y ahí es donde decía Dolores, atentos porque lo de las identidades lleva a las identificaciones y las identificaciones llevan a esto. Acordaros cuando nos explicaban hace de la crisis
que todos participábamos en la bolsa, que el capitalismo se había hecho popular y democrático y de masas porque todo el mundo jugaba en bolsa. ¿Os acordáis de aquello? Entonces, claro, el obrero no es un tonto, ¿no?, cuando vota a la derecha, sino que el obrero se ha identificado a través del lenguaje, el sentido común, la televisión, los telefilmes, yo qué sé, el hombre del tiempo, a través de todas estas cosas se ha identificado con eso. Identificado con eso, vota en consecuencia. No, vota lo que quieras. Bien. Si decimos que la política es la que determina el terreno de juego, al que llamaba hegemonía, otra de las consecuencias que yo creo que también tenemos que combatir un poco si tenemos una larga historia de ser de izquierdas desde hace mucho tiempo, es la idea de que las batallas se resuelven. Las batallas solamente dan lugar a otra batalla, no hay resolución. Es decir, de la misma manera que no existe el amanecer del comunismo y el mundo feliz, tampoco existe la democracia que haya acabado con todo tipo de batalla. No hay tampoco, digamos, una idea de que la democracia llegará un momento en el que todo el mundo nos relacionaremos a través de la razón y la razón se pondrá en primer plano y eso abolirá todo tipo de confrontación, etc. Ni es posible pensar una democracia racional como alternativa, digamos, a lo que la dictadura del proletariado y el comunismo tenía que darnos, ni eso además es siquiera bueno que se haga, por varios motivos. Pero en cualquier caso, tened en cuenta que la batalla siempre está ahí y que la batalla es una batalla en la que son batallas a veces lingüísticas, a veces de términos. Yo el otro día estaba leyendo en Facebook, leía a una chica que decía yo no soy gente, yo soy ciudadana. Y yo pensé, bueno, vale, pero mientras no cambiemos el lenguaje, han ganado los de Podemos con lo de gente. Porque decimos gente y casta. Lo han ganado. Eso lo han ganado. No han ganado, no habrán ganado otra cosa más, no sé qué es lo que ganarán, pero eso lo han ganado. Porque la diferenciación gente-casta hoy en día nos sirve para decir, tú eres casta, tú no eres casta, yo soy gente. Y en estos momentos hay un proceso de reconocimiento en esos términos. ¿Que es una batalla de dar? Bueno, pues será una batalla de dar. Otras hegemonías propondrán otras cosas, otros dirán, pero nunca el individuo, o sea, tú no puedes cambiarlo solamente tú. En todo caso, si no hay un amanecer de esto, si siempre tiene que haber una batalla en la que no se obtiene, digamos, un resultado radiante, bueno, Foucault siempre dice que lo más triste de este mundo es no luchar, no que no haya una perspectiva radiante, ¿no? Y quiero terminar con la cuestión del consenso. Lo que decía Dolores, ¿no? Efectivamente, consenso es una palabra que se emplea ahora continuamente, ¿no? Y se emplea en un sentido completa y absolutamente diferente a como lo emplea Gramsci y a como lo emplea Sant'Animo. Cuando estamos oyendo que se habla de consenso, se está hablando de un consenso consciente, de un acuerdo consciente entre las partes, etc. De un acuerdo, se dice consenso democrático, y entonces está diciendo porque la sociedad necesita estabilidad, porque necesita consenso, etc. Eso es lo más opuesto, digamos, a lo que piensa justamente Gramsci, Laclau, etc. ¿No? ¿Pero por qué? Porque si lo habéis seguido, yo he sido capaz de explicarlo hasta aquí, por supuesto que existe un consenso inconsciente. Es el consenso por el cual yo hablo la misma lengua que tú. Y yo veo las mismas cosas que tú ves. Y una sociedad ofrece visibilidad y ofrece discurso. Y yo formo parte de esa sociedad y formo parte de esa visibilidad y de ese discurso. En este sentido hay un consenso. Que se rompe, claro, que se rompe, pero se rompe cuando hay una alternativa con vocación hegemónica. El feminismo fue una alternativa con vocación hegemónica. ¿Por qué?
porque frente al consenso por el que todo el mundo se reconocía como hombre y mujer era ser esto y hombre era ser lo otro, se dio una batalla y esa batalla movió a los contrincantes, los movió. No será, digamos, el resultado final como a lo mejor querríamos que fuera, pero es que eso nunca es así. Las mujeres han constituido otra realidad, forzosamente los varones han constituido como el otro polo de la relación otra realidad diferente, y todo eso significa que nos movemos ahora en un consenso diferente al de hace 50 años. No es un consenso de acuerdo democrático, es un consenso en que hablamos de esta manera, nos proponemos estas identificaciones y nos identificamos con ello. No es el cierre total de la sociedad, por supuesto que no. Y como no lo es, también se puede ver que ni el resultado es prístino, ¿no?, maravilloso, ni tampoco es un resultado final. Se seguirá en la batalla, se seguirá en la lucha, ¿no? El peligro que señalaba Dolores antes de querer proponer una especie de consenso consciente, como pensando que la democracia tiene que, digamos, anular todos los conflictos, este problema, como dice, yo creo, justamente Chantal Mouffe, puesto que el antagonismo persiste y persistirá, porque toda relación social es una relación de poder, si no le damos voz política al antagonismo, saldrá por donde no tiene que salir. Por ejemplo, Marine Le Pen es una respuesta en Francia a una propuesta de consenso democrático que no ha dado salida a las luchas de ninguna de otra manera, y han acabado siendo un partido xenófobo. Un partido religioso, un partido con una vocación religiosa, se busca en la religión o se busca en la xenofobia salidas políticas a lo que la política no ofrece como lugar de confrontación. Por lo tanto, querer anularla es peor que aparecer. Chantal Mouffe habla, para distinguir este consenso, según Gramsci, del consenso democrático como se usa normalmente, habla de consenso conflictivo, para entender qué tal. Y ahora lo último, ahora sí que es lo último, yo quería tocar cuál es la crítica que Gramsci hace a la imposición de un discurso moral en el terreno de la política. Porque efectivamente, quizá durante mucho tiempo, hemos tenido para oponernos a ciertas cosas que manejar sobre todo un discurso de carácter ético. Quizá era lógico, porque tampoco veíamos, ¿no?, cómo dar salida, ¿no?, a ciertas críticas, etc., ¿no? Pero eso encierra un problema, porque la ética no solamente es que es diferente a la política, ahora diremos dos cosas de por qué lo señala así Gramsci, sino que además, en la idea de lo que está proponiendo Gramsci, la ética sería una especie de discurso que legitimaría unas políticas y otras no. Es decir, la ética se propone, cuando la nombramos, como un discurso anterior a la política y que tendría validez para señalar qué es lo que está bien hacer, qué es lo que hay que hacer, o sea, legitimaría determinadas cosas, ¿no? Gramsci dice textualmente: ningún orden hegemónico está legitimado por un orden superior moral o religioso. Por tanto, no hay un orden moral o religioso superior al orden político, al orden de la política, que lo legitime. Si habéis leído a Gramsci un poquito, lo que sea, tal, habréis visto que Gramsci acude muchas veces a Maquiavelo. Yo creo que Maquiavelo, Hannah Arendt y Gramsci dicen lo mismo, y lo voy a exponer así un poquito y termino. Lo que dicen los tres es que la bondad es invisible y la política es el lugar de la visibilidad. Es decir,
que son dos órdenes diferentes. Que la política sucede en la esfera pública, bajo los focos, a ojos de todo el mundo. Y por lo tanto, no puede hacerse visible la bondad, porque una bondad interesada en hacerse visible es una bondad interesada, o sea, no es una bondad, es que se cae por su propio peso. ¿Vale? Eso, sin embargo, hay una palabra actualmente que a mí me pone los nervios, que emplean los medios de comunicación y que estaría apuntalando, ¿no?, que justamente existe todavía la moral opuesta a la política, que es la palabra postureo. Cada vez que la oigo se me pone todo. Pero fijaros lo que quiere decir la palabra. Fijaros lo que quiere decir la palabra. Quiere decir que eres o no eres auténtico, ¿no? Pero claro, si eres o no eres auténtico es fuera de la política, no en la esfera pública. Porque en la esfera pública, una de dos, o sea, es como lo del engaño. Si estamos todos engañados, nadie está engañado. Si todos nos mostramos en la esfera pública, todo es postureo. Porque estás bajo los focos. Porque la política es postureo. Porque es eso. Entonces, claro, cuando se dice si el bebé de la Carolina descansa, al margen de lo que sea, si se lo ha pensado o no se lo ha pensado, si con eso quería traer las cámaras o no, si ha hecho política con su hijo o no, es absurdo que lo planteen. Otra cosa es que yo puedo decir que sería una hipócrita si hubiera hecho eso ese día y el resto de los días, como parece que es obvio por lo que cuenta todo el mundo, no se lo llevara a todas partes. Pero si ella se lo lleva a todas partes, si anoche, por ejemplo, estaba en televisión, porque le dijo hasta Ana Pastor, que estaba ahí al lado, si se lo lleva a todas partes... Mamá a demanda. No puede decir... Que eso ya nos parece peor. Eso es otra discusión, pero entended lo que quiero decir. O sea, tú no puedes decir, Pablo Iglesias ha llorado por postureo. Bueno, vamos a ver, o sea, los focos están puestos ahí. Todo lo que sucede a nivel público. Y a nivel público está para ser visto, o sea, tú te pones para ser visto, porque si no quieres ser visto te vas a tu casa. Luego, desde el momento en que es visto, todo eso puede ser organizado. Pero la palabra parece indicar que hay gente, ¿no?, que es auténtica, no es auténtica, ¿y quién lo va a señalar? O sea, ¿cómo vas a saber si la acción más bondadosa la haces porque tú eres muy bondadoso? Por otra parte, la política no puede ser cuestión de moral, por muchos motivos. Fijaros, uno fundamental y tiene que ver con la historia de los españoles. A un malo se lo elimina, ¿vale? A un adversario se le combate. Así que es mejor que no nos pongamos en la lógica del bueno y malo. Aquí no hay buenos y malos, aquí no hay ética. Aquí lo que hay son adversarios. Y os digo cuál es la fórmula de Mouffe, porque la encontraréis. Ella dice, la política es el terreno de lo incondicionado. Como yo sé que ella expresa frases de las que solo son difíciles de entender, incondicionado quiere decir que la decisión política no está condicionada por un discurso anterior, ético, que dice cuál tiene que ser la decisión. La decisión es política, no es moral, es política. Por tanto, está incondicionada. Incondicionada quiere decir no llevada por un discurso anterior que sería quien le diera sentido. Eres tú el que le da sentido en ese momento, tomando esa decisión y diciendo lo que yo quiero es esto y lo que yo no quiero es esto. ¿Vale? Y contigo los que quieran esto y los que no quieran esto. Pero ni somos más buenos ni somos más malos. Ni estamos respondiendo a una ética ni religiosa ni moral. Eso para la vida privada. El que quiera ser bondadoso, que lo sea, y que no lo enseñe. Por lo tanto, nunca sabremos si alguien lo es. Es lógico, ¿vale? O después de mucho análisis. Bueno, ya está, me he pasado a los siguientes. Muy bien, muy bien, muy bien. I jo no acabava massa d'entendre-ho i hi havia una reflexió en el tema de
la palabra que utilizaven els anglesos de politicis i politici. I d'alguna forma, no sé si les dues coses volen dir el mateix, no volen dir el mateix. I era el tema de la distinció que fa la mujer entre la política i el político. Policai, no? És polici, no? Heu conseguit ahir? Ahir, sí, exacte. I no acaba d'entendre. Després hi havia... Perdona una cosa, Enric, te lo digo porque a lo mejor estará más claro. Después de la sesión próxima, que vamos a hablar de la hegemonía, vamos a pasar a discutir este libro. Te lo digo. No, pasa nada. dic per quasi tu, has menat tu, has raonat. Te lo digo porque iremos al libro y entonces tendremos ocasión de... El tema de la política, lo político y tal. El tema de les identitats, el tema de les identitats hi ha un tema important i que no has parlat. En l'identitat, i molt important, quan parles de la identitat catalana, hi ha un tema important que és la voluntat. Tu no t'identifiques espontàniament, hi ha una voluntat d'identificar-te. I no és solament que te munten ahí l'esquema per identificar-te. Com en altres col·lectius o com en altres concepcions del món o com en altres qüestions, t'identifiques també perquè hi ha una voluntat d'identificar-te. I després estàs a gust i com vulguis, l'identitat també genera un consens, tens un consens en el sentit planxiar en aquesta identitat i hem desenvolupat tot el que aquesta identitat d'alguna forma vol portar o vol construir junta o junts. Hi ha un altre tema que també no em pareix que no estic d'acord en el teu discurs. Quan has parlat del tema dels possibles de que la dialèctica Gent Casta s'hagi guanyat, jo no ho he vist i no ho veig. Hi ha una gent que ho gasta, però la major part de la gent en el carrer i això jo no veig que ho gasten. I després hi havia un altre tema respecte al tema del xiquet o no xiquet i la presa de possessió. Els de Podemos han pres possessió en no sé quants parlaments autonòmics i no han fet ninguna qüestió com la van fer l'altre dia en el Parlament de l'estat espanyol. Entonces, pues no sé, tampoco acaba de mover un poco el teu raonament. Vale. Lo cogemos luego todo al final, ¿no? María Jesús. Sí. Jo, al voltant, justet ara al final, és parlar d'allò que m'ha preocupat o he pensat durant tota la setmana, i era que la setmana passada vas posar un exemple precisament sobre l'antagonisme, no sé si anomenar antagonisme i xafar més dits, no? Però era sobre el tema del discurs de les CUP, i és un exemple pràctic que vas posar, el discurs de les CUP en la investidura, que vas parlar d'ell com a discurs moral i el contraposaves al discurs polític, no a la política. Bé, a mi això em vaig anar perquè he tornat a escoltar el discurs que va fer Anna Gabriel i a la vegada me'n vaig anar a buscar a veure que aquesta diferenciació que tu feies, on trobava alguna cosa. Vaig trobar alguna cosa en Foucault que en el discurs distingís entre filosòfic, polític, moral i científic. És l'únic que he trobat un poc i he tornat a intentar analitzar el discurs d'Anna Gabriel. M'agradaria que explicares per què entens que aquest discurs és un discurs moralista, que pertany a la moral, i contraposat a la política. Jo crec que l'acte, el pas que varen donar és polític. Aleshores, m'agradaria que explicares per què només, o per què catalogues, o per què li poses l'etiqueta de moralista al discurs de... És com a pràctica, és un exemple pràctic per entendre.
yo, vamos, están teniendo claro y tal que la situación económica no crea identidad, no crea una conciencia, pero sin embargo yo sí que creo que a partir del 15M todo ese fenómeno sí que vino por una crisis económica. Yo por eso que fue fundamental para que eso despertara, a partir de ahí se puedan desarrollar valores, se desarrollen valores, se desarrollen colectividades, identidades, pero que para mí fue un punto de inflexión la crisis económica. Y después otra cosa, toda la explicación que has hecho de las identidades sociales, ¿cómo eso se encaja con las identidades individuales? Porque tú has dicho que es como una estructura a la cual te deja llevar y se va conformando la hegemonía social y tal. O lo he entendido fatal. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Porque yo, dentro de yo que tengo 69 años, bueno, un poco, ya sé que no es determinista, pero sí que cómo me he conformado yo con otra identidad que no era la conforme con. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Yo sí. Pero si me ha dicho Maite que me quedo al final. Es que sí. Yo iba a era el mismo tema de la ética que has comentado al final. Me ha quedado me ha extrañado la correlación que has hecho, porque está claro, Maquiavelo, Gramsci, incluso pues no hay más Weber, está claro, esa dicotomía. Pero claro, Hannah Arendt, que dices, yo creo que opinaba lo mismo, pero Hannah Arendt sí que ubicaba, o tal y como yo la entiendo, por eso me gustaría que lo comentaras, por eso se has dicho más bien con aquello. Sí que ubicaba la moral o la ética, el comportamiento ético como primer paso de lo político, que encontrarse consigo mismo y decir esa convivencia que yo voy a tener que tener al primer paso, el primer diálogo consigo mismo, que era el paso para el diálogo luego con los demás, que era la primera parte de la acción política. Entonces, la ética es importante, o tal y como yo lo veo, o por qué tú lo ves, como esa correlación Maquiavelo, Gramsci, Hannah Arendt, ¿dónde está esa cosa? Bueno, pues no sé, empieza tú. Bueno, yo, como así entramos en la discusión, ¿no? Es decir que, pues, yo voy... vamos a ver, yo sí que había una cosa que quería también decir, ¿no? Que es que yo creo que Chantal Mouffe, y yo creo que eso sí que es Gramsci, porque claro, hay veces que es difícil distinguir lo que es Gramsci y lo que es Chantal Mouffe, porque Chantal Mouffe tiene varias fuentes que la alimentan, no solamente es Gramsci, ¿no? Y al fin y al cabo Gramsci es un señor que pertenece a un contexto, ¿no? Yo creo que en los dos hay una idea compartida, ¿no? Y es que no hay un vínculo automático entre la dominación y la lucha contra la dominación. Es decir, que eso es añadir al antiesencialismo, al antieconomicismo, O sea, que no es automático el que haya una relación de dominación o de subordinación con que haya una actitud de lucha contra la dominación. No lo es. En ese sentido, cierto, también por recoger lo que tú decías, evidentemente la crisis crea unas condiciones pero no es necesario, no sé, lo que creo que se quiere decir es que no hay una necesidad entre la crisis y lo que pasó después. Podía haber habido la crisis y no haber pasado lo que pasó después. O sea, que lo que pasó muchísimo, ¿no? De eso no se deduce, no es causal, no es causa-efecto. Y lo que pasó después es que la gente se indignó. Se indignó porque había pasado todo eso. Pero, de hecho, la lucha contra la dominación, digamos, lo que a la gente le dolió, que de eso también dice, los dolores que sintió, fueron los que la llevaron digamos, a luchar, a salir a las plazas, etcétera, y a crear una identidad de resistencia, y eso fue muy importante. Y entonces, con eso lo ligo a lo de la casta y no sé qué. Es decir, que de ahí viene esa concepción que no es de nadie, porque la idea de casta viene de Tocqueville, viene de toda la sociología, que decir que de Weber, etc. A identificar que había un grupo de mangantes, o sea, de ladrones, ¿no? Que hoy ponemos la televisión y han salido más, ¿no? Que hay un grupo de ladrones y que luego hay una plebs. La idea es esa, la idea del pueblo, ¿no? Del plebe, que hay plebe en el sentido histórico que se utiliza del pueblo grande y el pueblo chico.
Eso no, el pueblo grande eran los ricos de las ciudades, los patricios. El pueblo chico eran los tejedores, no sé cuántos, las tejedoras, etcétera, que de vez en cuando se ponían hacían grandes desastres, de vez en cuando cogían a los ricos y los colgaban por semejantes partes, ¿no? Porque se habían hartado de todo, ¿no? Entonces, esa idea de la rebelión, esa idea de la resistencia, no es automática. Eso creo que es lo que quiere decir. No que no tenga que ver con la economía, claro que tiene que ver con la economía. Por supuesto que tiene que ver con la economía. Por supuesto que hay relaciones sociales de producción. Por supuesto que hay clases sociales. Eso no quiere decir que la única clase social que esté determinada mecánicamente para hacer la revolución y construir una sociedad mejor sea el proletariado. Eso ya lo sabemos que no es así, que no ha sido así. Ahora ya lo sabemos casi empíricamente incluso. Vale, eso por un lado, ¿no? Eso es lo que te quería contestar. Luego, en cuanto a la idea de la moral y la política, a ver si me aclaro yo. La idea de la moral y la política por lo de las CUP y por lo que he dicho todo eso. Yo también dije lo de las CUP, yo secundé a Maite en lo que decía Maite. ¿Qué es lo que yo quise decir? Yo creo que Maite también, me parece. Las CUP es un movimiento que se mueven hasta hace 4 días, hasta hace una semana, etcétera, hasta hace 15 días, que se mueven en la esfera de lo que no se puede definir estrictamente como política, en el sentido de Maquiavelo. Maquiavelo hablaba de la virtud política, no de la virtud. La virtud era la del caballero, la del gobernante, que estaba adornado de excelentes condiciones morales, etc. Pero luego había otra cosa, el príncipe debía tener virtud política, quería decir que tenía que conquistar el poder y saberlo conservar. Y tenía que saber defenderse. No por ambición propia, sino porque defendía el bien común. Esa era la idea un poco de Maquiavelo, que es lo que se ve en los Juegos de Tronos, etcétera, etcétera, si lo habéis visto, luego si queréis en algún momento lo comentamos, ¿no? Maquiavelo, es decir, sí, porque él se carga al héroe en la primera serie, todo el mundo se cabreó porque el bueno se lo cargan, pero porque eso no servía para el Juego de Tronos, no servía para ganar, es la explicación que da el guionista, que conoce muy bien a Maquiavelo, ¿no? Entonces, esa idea, las CUP no son Maquiavelo, a ver si me explico, lo cual no es de mérito para las CUP eran asamblearias, libertarias, digamos, tenían una visión, digamos, muy anarquista en ese sentido, que el anarquismo en ese sentido es un pensamiento de ideas buenas, de ideas éticas, de ideas morales, de ideas de libertad, de ideas de igualdad, pero no es política. La política son elecciones y opciones. Y el otro día la CUP tuvo que hacer política. ¿Por qué? Porque tenía que decidir. Y se decidió. Y en ese momento pasó de la moral, de la abstracción, pasó a Maquiavelo. Ya no diré si se equivocó o si no se equivocó, porque esa es mi opinión. Pero eso es lo que yo creo que se quería decir. Y por lo que ha dicho también Enric, ¿no? En cuanto a la moral, la política y todo eso. Y bueno, y nada más. También había algo sobre lo de la identidad catalana, etcétera. Claro que hay voluntad, ¿no? Todas las identificaciones no son forzadas. Vamos a ver, la identificación, eso es como el diván del psicoanalista. Cuando uno va al diván del psicoanalista, construye una historia, construye una identidad frente al psicoanalista y le cuenta lo que es, ¿no? Y sus fantasmas, sus deseos, sus inconscientes, etcétera, etcétera. Construye una historia de sí mismo, de sí misma, ¿no? Las identidades construyen historias de sí mismos o de sí mismas y construyen relatos que relacionan la realidad con la fantasía. Y en este sentido, con la fantasía no digo porque se hayan inventado unos orígenes fantásticos los catalanes, etcétera, sino porque todas las identidades hacen lo mismo. Es un paso entre la fantasía, lo fantasmático y lo real. Y allí hay una construcción. Entonces, esa construcción, de alguna manera, hace que existan identificaciones. Esas identificaciones pasan por los individuos, por las personas. No te lo mete nadie en la cabeza. Eso es justamente lo que estaba diciendo Maite. A nadie lo engañan. No nos engañemos nosotros. Es decir, que el que quiere ser catalanista y se cree que la nación catalana tiene 500 años de existencia, etcétera, etcétera, es porque tiene una identidad asumida y es tan valiosa como el que tiene una identidad castellana o nacionalista española o no sé cuántos o demás. Y además digo más, y todos, por mucho que digamos, yo no soy nacionalista, todos participamos de esos discursos y de esos juegos de palabras nacionalistas. Todos,
sea que unos más y otros menos, evidentemente, unos son más nacionalistas, más excluyentes, otros son menos excluyentes, etcétera, etcétera. Pero esos juegos, esas formas de verse a sí mismos, todo el mundo estamos en el mundo, todos estamos en un contexto, todas estamos en un contexto histórico, social, político y pertenecemos a un grupo, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas del cosmopolitismo, es que yo soy ciudadano del mundo, pues mira, luego resulta que vienen aquí, se meten con el Real Madrid y se ponen de los nervios. Es decir que vayamos por partes. Entonces, claro que hay voluntad, claro que no hay engaño, claro que hay una identidad catalana tan real y fantasmática como todas las identidades. Eso es lo que es. Está muy bien hecho eso. Yo quería añadir una cosa más. Cuando he hablado de decisión, estaba hablando de voluntad. Porque al fin y al cabo, decidir es eso. O sea, tú das un paso al frente y dices, yo soy esa, yo soy eso. Y ese es un movimiento, digamos, justamente por eso, cuando hay rupturas, cuando tú dices, yo no soy esa. Cuando tú dices, no, o sea, cuando te dice tu madre, nena, para ser mujer tienes que hacer esto, no, mira, no, o sea, y en ese momento separas, a través de la práctica, a través de la... Pero es que además, me estaba acordando de una frase que decía Foucault, que me gustaba mucho y que también lo deja muy claro. Foucault decía, no se trata de saber si somos o no somos homosexuales, se trata de empeñarse en serlo. O sea, empeñarse en serlo, ahí hay un elemento de voluntad, de decisión, o sea, es un paso y te empeñas en ser eso. Es decir, y efectivamente, Dolores lo ha dicho muy bien, tan real y tan fantasmática como cualquier otra identidad. Pero las identidades, eso sí, las identidades son las que no hay, o sea, el elemento personal ahí está difuminado, o sea, el elemento personal está en el momento en que tomas la decisión, pero la construcción de una identidad alternativa no es, o que yo sepa, no sé cómo podría llevarse a cabo desde un punto de vista personal, se lleva a cabo desde un punto de vista colectivo. Yo todas las que conozco han sido siempre colectivas, que es decir, las feministas hemos sido un colectivo, nos hemos reconocido entre nosotras, nos hemos dicho cosas, es decir, y a través de eso se ha cambiado. Con respecto a la de la determinación, lo has dicho, pero vaya, yo creo, por ejemplo, el 15M. El 15M tuvo que tener gente que decidiera y que diera un paso al frente, es decir, la crisis podría haber seguido adelante y podría haber dado un paso al frente, ya os podéis antiguar, un partido de extrema derecha y haber denunciado la crisis y habernos puesto contra las cuerdas a todos, como ha hecho Marine Le Pen, que se ha aprovechado de una situación de crisis, de que el Partido Socialista parece también los otros, no hay diferencia entre Sarkozy y este y el otro, tal, y es como un paso de pelota, y de repente Marine Le Pen ha tomado eso, y ¿qué es lo que ha hecho? Ha canalizado los sufrimientos de una gente dándoles una identidad, y ha jodido a los franceses, claro. Franceses de bien. Claro, entonces el 15M no tendría por qué haber existido, quiero decir, existió porque se decidieron, porque hubo un movimiento como el feminismo, o sea, hubo un movimiento, se pusieron ahí y entonces de ahí sacaron. Claro que tiene, digamos, un contenido económico, pero no en la línea de la causalidad, porque si fuera en la línea de la causalidad, vosotros fijaros que el determinismo marxista es muy cómodo, no tenemos que hacer nada más que esperar a que venga. ¿No? Ya hubiera pasado todo después de la crisis del 29, después de la crisis del 29, ¿y qué pasó después de la crisis del 29? Pues que la derrota del movimiento obrero fue, bueno, y hubo fascismo y nazismo y Segunda Guerra Mundial, y, ¿no? Pues eso es lo que pasó después de la crisis del 29. Que no sé si fue un pedo mejor que esta, yo creo que ya que va la cosa más o menos. Y con respecto a lo que decías, Hannah Arendt sí que defiende un nivel de lo político diferente, totalmente del nivel de la ética. Quiero decir que la cita esta de que la bondad no se ve es de ella, o sea, ella hace esa lectura de Maquiavelo y dice que efectivamente es así porque le parece que la esfera pública es esa esfera donde esas cosas
son las que suceden, son las que son vistas, son las que son interpretadas y se les da sentido, etc. Y sin embargo la esfera privada es algo completamente... en eso no es como, no habla de que la esfera privada pueda tener un nivel de lo político ni nada por el estilo, porque habla mucho en términos de la representación política, ¿no? Entonces ahí lo tiene claro. Otra cosa es que efectivamente cuando habla de la racionalidad, del ponerse en el lugar del otro, del utilizar el logos, etc., sí que está estableciendo elementos, que me podría decir uno de esos elementos pertenecen, ¿no? No está hablando del conflicto, por ejemplo, como habla Santayuf, eso es cierto. Pero para ella la esfera de lo político es radicalmente diferente de la esfera ética. Y ella siempre se llamaba a sí misma pensadora política. Ella decía que ella no quería llamarse filósofa porque los filósofos son moralistas, y que ella era una pensadora de lo político, del nivel de lo político. Entonces, cuando yo he llegado a esto, que lo he querido poner al final, es porque creo que en estos momentos tenemos la oportunidad de entender que existe el nivel de la política y que es diferente del nivel de la ética, y que entonces entendamos pues, que hay que ir a la política con presupuestos que no son los presupuestos de la ética, porque es lo que decía al respecto de la CUP. O sea, yo pienso que cuando la CUP ha hecho de Maquiavelo, como no lo tenía preparado, ha jugado en el terreno de juego de los otros. En el terreno de juego que otros habían marcado. Y ha tenido que jugar a eso. Entonces, claro, es importante, ¿no? Es importante no mantenerse en ese nivel si lo que quieres es votaciones, discusiones, asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hay una cosa más, ¿no? O sea, yo creo que es importante plantearse que las posturas pueden ser diferentes y el acuerdo puede ser el que sea, pero manteniendo las posiciones diferentes. Es que hay una perversidad en lo del consenso democrático, ¿no? Porque es la perversidad de creer, de proponer, que es la que está practicando Rajoy, la que de alguna manera se practica en los medios de comunicación, ¿no? De que hay un elemento de consenso, que la sociedad quiere equilibrio, quiere estabilidad, que no se pueden plantear estas cosas, cuando al final se llegará a acuerdos políticos, lo cual no tiene por qué enterrar las divergencias, ¿no? Esto es lo que... Por ejemplo, en estos momentos, por continuar lo que dice Maite, en estos momentos en España vivimos una situación extremadamente conflictual. Extremadamente, nunca, bueno, se ha vivido, ¿no? Por ejemplo, la Segunda República, para qué vamos a hablar, ¿no? Pero después de de los infinitos años de franquismo, donde no había conflicto, eso es evidentemente la dictadura, ¿no? Se carga al adversario y se acababa. Ahí ya se ha acabado la dialéctica amigo-enemigo, adversario y todo lo demás. Pero luego la democracia española ha estado presidida por la idea del consenso del 78. Ha sido, o sea, la idea, dos ideas. Esto yo creo que lo hablaremos también aquí porque también se habla de la transición y es muy interesante cómo lo plantean. Dos ideas. Una, la idea de no nos va a volver a pasar, que nos vamos a matar entre españoles. La idea de que todo antes que vuelva a pasar lo que pasó. Esa ha sido una idea fundamental, un peso, creo yo. Fue algo bueno porque permitió establecer unas líneas, ¿no?, de reconciliación, etcétera, de los años 50, 60 y volver a trabar eso, pero en un momento determinado se convirtió en una especie de losa. Esa es una idea. Y la otra idea es la del consenso. La del consenso entendido no porque el consenso de los pactos de la Moncloa fuera malo, vamos a ver, no me entendáis por ahí, porque además yo creo que fue bueno, o sea, encima creo que fueron buenos, pero sino porque fue de alguna manera la idea de que lo que trascendió es que no hubiera conflicto. La idea de que la presencia del movimiento obrero y las huelgas eran malas porque desestabilizaban. Entonces llegó un momento en que realmente se dio muchas bazas a los adversarios, se dio muchas bazas. Y no solamente se dio muchas bazas, sino que ha continuado pesando. Entonces, que aparezca el tío este del Rajoy de las narices, ¿no? Que es que su idea de hacer política es no hacer política. O sea, su forma de hacer política es no estar
Es desaparecer, es no estar, es la negación de la política. Entonces, claro, eso es muy... Y eso... A lo mejor porque es un hombre bueno. Sí, porque es muy bueno, claro, no es maquiavélico. Esto no es maquiavélico, esto no es maquiavélico. Entonces, la idea es que, a la larga, en la situación actual, ¿qué está pasando? Que se está instrumentalizando la idea de que en la situación actual, como es muy conflictiva, desestabiliza. Y la situación actual no es ni más ni menos conflictiva que la de cualquier democracia en un momento determinado de complicado como es este. O sea, entonces ya viene lo de que no haya tantos grupos parlamentarios. Bueno, oye, pues que haya lo que tenga que haber, que no haya no sé qué, todo viene de lo mismo. Todo viene de lo mismo, de la idea de que todo complica. Y eso, por ahí no vamos a ningún sitio. Y además es más divertido cuando todo está complicado. Sí, es verdad, sí. Quería comentar que me alegro muchísimo de haber empezado ese seminario. Lo tenía claro antes, pero es que hoy me he aclarado con algo, creo que me he aclarado con el tema de la moralidad política, que cuando tú publicaste en Facebook una reflexión al respecto, y a mí se me quitaron los pelos, digo, pero como esto que la moral no tiene nada que ver con la política, pero porque estamos donde estamos, porque luchamos y tal, si no es por conseguir. Entonces yo tenía ahí una confusión que era incapaz de desligar el tema moral del tema político, y yo lo he visto muy claro. Pero sí, además por el ejemplo que has puesto de la experiencia de la guerra, cada uno tiene su cuadro de lo que son los buenos y son los malos, y no puedes escribir eso como argumento en la política. Pero sí que hay una opción moral, por lo menos en la gente, yo no sé si la gente de derecha tendrá una opción moral, pero la gente que intentamos cambiar el mundo hacia otros derroteros es porque pensamos que hay otra forma queremos otra hegemonía, claro, en la cual se superen ciertas cosas que nos parecen inmorales, pero la política no puede ser ese juego, así entendido. No es el juego de lo bueno y lo malo, sino es el juego de adversarios y de hegemonías y de antagonismos. Pero la opción personal para una política u otra sí que es una opción moral, claro. Yo no lo había entendido nada, de hecho, ¿por qué dice esto? Pero después del seminario Hanami, como... Camus sí que era un hombre moral. La idea de Camus de la política es la moral, la política moral. En Camus eso está muy claro, pero claro, Camus era lo más alejado de la política, así le fue al pobre. Se me hicieron coger todos, ¿no? Que era muy alejado de la política. Entonces, si retiras la moral de la política, es por algo. Retiras la moral es por algo. Es que no acabo de entender, porque todo el mundo utiliza la moral. Estamos diciendo que no es admisible que los racistas o los xenófobos, por ejemplo, ¿no? Los xenófobos, no es presentable esa idea, o ese cuerpo, o esa política no es presentable, no está legitimado. Eso nadie lo legitima. Y si no lo legitimamos es porque lo estamos analizando desde la moral. Pero pienso que si Buffet retira la moral es porque como instrumento. Retirar la moral es como instrumento en el campo de la política. Es que si no, no lo entiendo. Si yo no entiendo que lo retira porque para jugar a la política tienes que retirar la moral, no lo entiendo. Es que son dos planos diferentes. Son dos planos diferentes. Las motivaciones por las que cada cual toma una decisión política, esas son las motivaciones de cada cual. Y ahí no vamos a entrar. No vamos a entrar, entre otras cosas, porque cada cual puede decir de sí mismo y pensar de sí mismo lo que le da gana. Eso no tiene nada que ver con que yo separe los dos planos. Porque en el fondo tú dices, ¿cómo me opongo, por ejemplo, a la xenofobia? Te pones a la xenofobia diciendo, yo no quiero vivir en un país xenófobo. ¿No es suficiente? Yo no quiero. Tú dices, yo no quiero vivir en un país xenófobo. En el fondo, al final, la voluntad es la última palabra. Yo no quiero. Tú quieres, yo no. Yo estoy con estos y no estoy con aquellos.
¿Por qué tengo que hacer una justificación en virtud de la cual convierta a los xenófobos en un insecto que tengo que aplastar? Porque claro, los xenófobos son una mala bestia. Sí, Maite, pero eso no tiene que ver con la ética y con los derechos humanos. Con los derechos humanos, con la ética de los derechos humanos. Los derechos humanos y de los derechos civiles. Es que yo ahí vamos un poco de lío también. Pero yo he empezado con los derechos humanos, Pepa, he empezado diciendo la naturaleza humana no puede ser la garantía. Justamente porque yo creo que los derechos humanos es un logro político. Pero no es, o sea, no lo pongo así de... Pero no está dentro de la naturaleza humana. No está en la naturaleza humana. No existía, los derechos humanos no existían. O sea, y el día que se amplíen los derechos humanos, será un logro de los movimientos políticos. Y el día que haya derechos humanos internacionales, será un logro de la política. Pero en el fondo los derechos humanos no existen. Vamos a ver. Es que adherimos a ellos. Es nuestra imaginación. Compartimos, imaginamos, o sea, nosotros tenemos son símbolos, son cosas que no existen en la realidad, ¿no? Es como decía yo un mismo ejemplo, que lo pone un famoso historiador también, es lo mismo que las acciones de la Ford, las acciones no existen. ¿Dónde están las acciones? ¿Qué son? Unos papeles que pone que eso vale tanto, pero no vale nada, o el dinero que es tampoco. Esos son nuestra confianza en, nuestra imaginación en, compartimos eso, adherimos como humanos a eso, pero lo adherimos históricamente, pero, y por voluntad, pero es nuestro deseo, y también tiene que ver con la ideología, que aquí ha desaparecido eso, pero también tiene que ver con que unos estamos contra la desigualdad y otros están a favor de la o sea, unos estamos por la igualdad y otros contra la igualdad, me ha un lío. Es decir, que unos están por la desigualdad y otros estamos por la igualdad, ¿no? Y eso tiene que ver con que un núcleo duro, digamos, de ideológico, si queréis, de convicciones, etcétera, ¿no? Que eso, en definitiva, además, no tiene mucho que explicar. O sea, yo recuerdo perfectamente a un anglosajón, un señor inglés, el día que Maragall, el ministro de Educación, presentó el proyecto de reforma educativa en Madrid, el proyecto de la LOCSE. Y lo presentó, bueno, lo presentó allí a los expertos educativos, etcétera, etcétera. Estaba Isabel Tocino, ¿os acordáis de Isabel Tocino? Bueno, Isabel Tocino, que por cierto, esa, mira, acababa de parir, venía allí, había parido que eran 5 días, pero llegó allí a meterse con Maragall, o sea, no le tuvo la prisa de estar allí corriendo. Bueno, pues Isabel Tocino. Yo me acuerdo perfectamente que un señor sueco, que no era acusado, era sueco, partidario de la enseñanza comprensiva, o sea, igual para todos, hasta los 16 años, era un igualitarista en educación, que era la base de la filosofía de la LOCSE de Maragall, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Isabel Tocino se levantó y dijo que esa enseñanza igual para todos, que eso a dónde iba, que dónde estaban las minorías electas, que dónde iba a ir a España, que se iban a cargar, que iba a ser la mediocridad, la chusma, tal, o sea, y lo puso a parir. Entonces se levantó este señor sueco y dijo, mire, esto no lo vamos a discutir, porque yo creo en la igualdad y usted no cree en la igualdad. Y como de eso no nos vamos a convencer, son opciones distintas. Es verdad. ¿Cómo vamos a convencer a Isabel Tocino de que todos los niños tienen derecho a estudiar todos iguales y que confiamos que todos tengan capacidad para llegar a lo más lejos que puedan? ¿Eso lo crees? ¿Lo crees? Forma parte de tus convicciones, de tu núcleo duro, si queréis ideología, y eso, opción ética, eso. Pero eso es previo, claro que sí, que existe eso. Unos pensamos unas cosas y otros piensan otras, ¿no? Entonces está claro que la derecha piensa que todos no somos iguales y ya está. Y no le demos más vueltas. Y otros pensamos que sí, que tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera, y creemos en la igualdad. Y aborrecemos la desigualdad. Que queremos que tengamos todos los mismos derechos. Sí, no que los tenemos. Que queremos tenerlos. Que somos capaces de ser por eso. Sí. No, yo es que quería hablar de lo de los derechos humanos, pero con este debate ya me lo habéis... Volver al principio que habías dicho, los derechos humanos no están en la naturaleza, pero con el debate de ahora ya lo he entendido. El derecho natural no existe. El derecho natural no existe. Bueno,
por ser gran catedrático de la